¿Listos? Simón. Vientos. Pues bienvenido, Julián Dudet. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Un gustazo tenerte por acá. Igual, man. Oye, ¿a qué te dedicas? Yo soy panadero. A huevo. Sí. Eso es lo que más me llama la atención. He notado que la mayoría de los que he invitado y como de los amigos que estamos aquí, tenemos, un común denominador es que tenemos carreras profesionales alternativas, ¿no? O a lo que normalmente hacemos. Uh-huh. Pero desde que te conocí, creo que digo, eres el primer panadero que conozco de primera mano y se me hace de lo más chido y como de lo más alternativo, ¿no? O sea, claro. Fotógrafos aquí ya vemos un chingo. Arquitectos fotógrafos. Un chingo. Diseñadores un chingo, pero sí. Eres el único panadero. Entonces, sí. ¿Cómo inicia esta historia? Además, bueno, perdón, eres Julián Dudet, que es francés. Entonces, y tu madre es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tu padre de Francia y tu madre de Estados Unidos. Mi papá nació en el DF. Ok. Sí, mis abuelos eran los inmigrantes. Ellos fueron la primera generación. Bueno, los primeros en llegar de Francia. Ya. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu infancia o cómo te vas acercando a la cocina? Pues yo desde muy temprana edad, mi papá me obligaba a probar todo. O sea, él era un fanático del buen comer. Uh-huh. Y cada vez que comíamos, había algo nuevo en la mesa y me hacía probarlo. Y hasta el alcohol me lo hacía probar. Entonces, o sea, si había una buena botella de vino que a él le gustaba, decía, si no lo pruebas, no hay postre. Y así, chido. ¿No? Entonces me dijo, está bien si no te gusta, está bien si ya no quieres más, pero si no pruebas, no te vas de la mesa. Qué chido. Entonces, si quería salir a jugar o quería lo que sea, era probar todo, ¿no? Sí. Digo que en retrospectiva, o sea, digo, más bien, ahorita yo digo que chido, ¿no? Por toda la amplitud que te dio en el tema de sabores. Sí. Pero seguro para ti en ese momento era como no tan chido, ¿no? Pero pues por suerte siempre confié en mi papá. Sí. Porque no era rudo con su exigencia, sino te explicaba la historia de dónde venía, te decía cuál era su proveniencia. Sí, sí. Entonces no entraba ciego, ya había una historia detrás de lo que estabas probando. Y eso a mí me cautivaba el interés, ¿no? Sí. Entonces lo probaba con interés. Y de hecho mi primera memoria culinaria es ir a una fiesta del día de la batalla de la Bastille, donde se juntaban todos los gerentes franceses de hoteles y cosas así en Cancún. Y había una mesa con puro queso, ¿no? Francés, o sea, camembert, sí. Y todos esos que huelen a patas para los mexicanos. Y había Roquefort y lo probé metiendo mi mano a los 3 años. Uh-huh. Metí la mano en el Roquefort, lo probé y todos estaban riendo, ¿no? Así de, pinche morrito, ¿qué va a hacer? Y pensaban que no me iba a gustar, pero no. Claro. Seguí metiendo la mano y ya nadie más comió Roquefort ese día. Era mío, o sea, ya a los 3 años. Qué padre. Y justamente hace poco estaba como, no sé, en algún lado alguna vez leí que normalmente cuando eres niño, los sabores fuertes como que te cuestan más trabajo, sí. Como un mecanismo de defensa, porque supuestamente en la naturaleza como que los venenos son amargos o las cosas que te pueden hacer daño son más amargas. Uh-huh. Y los, pues no sé, todo lo dulce, sí. Como las frutas y así, pues es muy salvo para ti, ¿no? Entonces, claro. A veces es difícil o siempre como adultos vemos que los niños batallan con entender sabores complejos, ¿no? Sí. En tu caso, al parecer, no fue el caso. Desde niño me gustan, entonces. y eso, por ejemplo, ahora que dices que era esta reunión como con personas de Francia, uh-huh. Eso, o sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Era así? O sea, como que tenían costumbres extranjeras o costumbres mexicanas o una mezcla. Era una mezcla. Yo tuve una infancia muy padre. Crecí en una residencial, uh-huh. En donde todos los vecinos tenían hijos de la misma edad. Entonces, no habían puertas cerradas. Entonces tenías vecinos mexicanos y te daban las chucherías mexicanas, así las paletas picosas y todos los dulces de los que se burlan de nosotros a nivel mundial.
Entonces eso los probé desde muy temprana edad. Pero después teníamos vecinos mexicanos, italianos. Entonces probabas pesto, probabas todo este tipo de cosas. Tenías mi papá, que era de descendencia francesa. Sí. Entonces iba probando de... Y en esa infancia pues tenías un grupito de morritos de 4 o 5 años corriendo de casa en casa. Entonces llegaban a mi casa y mi mamá nos daba ensalada. Y íbamos a la casa de los italianos y nos daban pasta. Sí. Entonces era un grupito de como 6 morritos que iban por todos lados. Por todas las casas. Qué divertido. Y digo, yo también crecí en un fraccionamiento en Villas Playa Blanca. Y justo eso también nos gustaba mucho, que era, pues todos salíamos a jugar, ¿no? Era siempre como estar afuera, era el 90% del tiempo. Y ya que estábamos un poco más grandes, recuerdo un amigo que estaba muy divertido, que, o sea, como que llegó después al fraccionamiento, o sea, como que estábamos los primeros, pero luego él llegó de fuera, o sea, que ya estábamos más grandes. Y se empezó a llevar con nosotros y este güey cada hora tenía que ir a su casa y nada más abría la puerta y decía, mamá, estoy bien, y se iba otra vez. Porque el güey, la neta, sí era muy, no sé, estaba muy loco. Entonces, como que sus papás para cuidarlo le decían, no tienes que regresar cada hora a reportarte. Y eso era muy divertido. Pero digo, en general todos, pues sí, jugábamos afuera y tal. Y, o sea, en tu caso... O sea, por ejemplo, Navidad y así, ¿qué hacían? O sea, ¿qué comían? ¿No? ¿Dónde la pasaban? Iba rotando. La comida nunca fue tan tradicional, digamos, porque a mi mamá las tradiciones gringas nunca le fascinaron. Ella es gringa, pero pues nunca... La comida gringa, digamos que nunca fue su cosa favorita. Sí. Y con mi papá, pues tampoco había una cena... así francesa, digamos. Sí. Entonces, solo era lo que se les antojara a mis papás. Sí. Que estuviera bueno porque era la prioridad siempre. Sí. Y eso... ¿Pero no eran, por ejemplo, de todos los años pavo o sí? No. Okay. Iba rotando. Qué chido. Sí, porque en mi casa, digo, todos somos mexicanos, pero siempre es de que todas las navidades pavo. O sea, de repente por ahí hubieron unos años que más como estilo DF que bacalao y así, como más por parte de mi papá, pero en general era lo que más nos gustaba, era pavo. Sí. Para nosotros el pavo era más Thanksgiving, porque mi mamá se juntaba con los demás gringos que había en Cancún, con los que ella se había hecho amigos, señoras generalmente. Y ahí es donde comíamos el pavo. Ya, qué chido. Y cuando, o sea, como que ya se empieza a convertir la cocina en algo que te llama la atención. Pues mi papá, el negocio de mi papá cuando yo iba creciendo era una panadería, de hecho. Entonces siempre crecí con pan fresco en la casa. Y después de eso ¿Estaban aquí en Cancún? Estábamos en Cancún. ¿Y por dónde estaba la panadería? Igual la conocí. La planta estaba entre Ruta 5 y Talleres, sobre la Cava. Ajá. Pero las tiendas en sí, hubo un tiempo una en Sam's. Cuando recién abrió Sam's, había una panadería ahí que era de mi papá. Sí, la recuerdo. Y en el Mercado 28. Que se llamaba La Baguette. Esa no la recuerdo. Yo una que recuerdo, o sea, como la más antigua, era en la Tulum, como enfrente de el que era el cine Tulum, que ahora es un Coppel o algo así. Sí. Pero por ahí había una panadería y un amigo vivía ahí a la vuelta y era como que cuando existían las panaderías, ¿no? Que de pronto los supermercados o tal empezaron a sacar el mercado. Empezaron a sacar sus panaderías y como que ahí fue una época distinta para las panaderías. Sí. Entonces de ahí empiezas tú a conocer y te involucras en el negocio o aprendes o no. Cuando me estaba graduando de la prepa y no sabía qué estudiar ni nada, me obligaron a meterme a la panadería a limpiar todo. Sí. Entonces ahí ves raspando el techo de años de harina que se pegó ahí en el techo. Y fue un relajo. Entonces sí me metí y era muy malo. Era muy malo, muy lento. Veías a los panaderos trabajar y cómo sacaban la producción en chinga. Y yo así ni me podía acercar al ritmo que ellos tenían, ¿no? Claro. Y ya después... Pero todavía no estaba decidido de meterme en la comida. O sea, la comida siempre estaba en mi vida, y siempre era algo importante en mi vida, porque era cómo se juntaba la familia. O sea, las peleas de la familia. Mi familia es muy complicada, entonces tienen relaciones medias tensas a veces durante la historia que hemos tenido. Pero donde se olvidaban todos esos problemas era alrededor de la mesa de la abuela. Sí. Entonces...
la comida siempre tuvo un lugar muy importante, digamos, Sí, ritualístico. Sí, exacto. Eso he notado mucho y como que en retrospectiva, y una vez que estuve yendo a una terapia que se llama como neuroreprogramación, una madre así. Justo la dona con la que fui me hizo ver que la comida para mí era muy importante porque siempre recalcaba como que o no sé, o nos peleábamos en un restaurante o nos contentábamos en una comida o así, ¿no? O sea, como que muchos de los conflictos o cosas padres pasaban alrededor. Y es que sí, muchos de las relaciones humanas se generan en relación a una mesa, ¿no? Es muy común ir a desayunar, ir a comer, ir a cenar, o sea, como que es parte de nosotros, ¿no? Entonces, eso sí está interesante. Y aparte de la comida, o sea, cuando estabas indeciso, ¿tenías en mente alguna otra cosa que dedicarte? Sí, de hecho, yo me fui a los 18, porque ya me gradué temprano de la prepa, yo tenía 17, siempre era el chiquito del salón. Yo nací en el 89 y todos mis compañeros habían nacido en el 88. Entonces yo era el niño del salón. Tenías un año de ventaja. Un año de ventaja. Entonces ya cuando cumplí 18, yo me fui a Chile, a Santiago de Chile. Y entré a la Universidad de Chile, que es el equivalente de la UNAM, de Latinoamérica, digamos. Y es la universidad en la que empezó toda la revolución estudiantil, que fue noticia mundial. Y el presidente actual de Chile era compañero en el campus en el que yo estuve. Entonces, nunca lo conocí de manera personal, muy íntima ni nada, pero sí, o sea, cuando vi la foto del nuevo presidente dije, no manches. Ahí estaba. Ahí estaba ese güey. Entonces, yo estaba estudiando psicología. Ah, qué padre. Sí, yo estaba estudiando psicología y duré 2 años en psicología y me salí. Eran 5 años la carrera ya. Sí. Mi mamá es psicóloga, mi mamá estudió psicología. Entonces siempre, digo, toda la vida crecí como con... Mi mamá me contaba muchas de las historias. Sí, me contaba, no sé, pues toda la casa está llena de libros de psicología. Siempre, como que inclusive hasta la fecha, cuando leo algo como de la mente y así, siempre como que lo consulto con ella y como que lo ¿discutes? Ajá, lo discuto con ella y es muy padre porque pues tiene pues sí una manera muy profunda de analizar las cosas, ¿no? Entonces, o sea, tiene mucho conocimiento, es de hecho doctora, o sea, tiene un doctorado y todo, entonces ¿Sabes qué rama? Sí, o sea, ella estudió psicología y luego se fue especializando como en terapia familiar. Bueno, pero como que ¿de qué escuela? Sí. Actualmente tiene como una aproximación ecléctica, o sea, de que se agarra un poco de todo. Un poco de todo, pero pues tengo entendido que cuando ella estudió y así lo más fuerte que estaba era Freud, o sea, como que toda la escuela... el psicoanálisis de Freud, entonces era como que lo que más estudió y ya después como que fue aprendiendo de otras corrientes y como que adaptándolo. Sí. Y sí, digo, a mí siempre me ha llamado, nunca pensé en estudiar la psicología, pero siempre me ha gustado leer sobre la mente y sobre el comportamiento humano, un poco como antropología, ¿no? Es lo que yo más consumo. De hecho, más que cosas de comida. Bueno, si ves mi YouTube, yo creo que la mayoría es comida y psicología. O sea, sigue siendo un interés. Sí. Igual para mí sigue siendo un interés. Ok, y entonces estás en Chile, estudias 2 años de psicología y decides regresar o te quedas allá o cómo... Pues ahí fue cuando empezó mi interés por la comida como práctica, porque yo odié la comida chilena cuando fui. Era pésima. Es pésima. Perdón, Chile. Hola. Los amo. No me gustó. Especialmente comparada a la mexicana y la francesa con la que crecí. No sé cómo es. Digo, no recuerdo haber nunca comido comida chilena, pero ¿cómo es? Ahí fue que empecé a entender, porque yo antes de querer estudiar, yo de morrito, o sea, de niño quería ser historiador. Entonces ahí fue cuando mi interés por la comida y la historia empezó a
acentuarse. Ujú. Entonces, la historia de Chile es que es una colonia de conquistadores fracasados. Ok. Es como la Australia de Latinoamérica, Sí. en donde mandaron a los presos y a los que España no quería, Sí. ahí acabaron. Ya. Porque no era un virreinato. O sea, los virreinatos eran México y Perú. Ujú. Y es donde estaba todo el dinero y la aristocracia Sí. y todo esto. Y Chile no tenía nada de esto. Y entonces toda su comida tradicional chilena es muy de subsistencia. O sea, tienes muchos estofados, muchas cosas en una olla hervidas juntas, Sí. comida de ese tipo. Ya. Y el único sazón que tienen es sal. O sea, a muchos chilenos les pica la pimienta. Ok. Entonces, Sí. entonces sal y mucha papa y tubérculos Ya. y lo que sea en una olla. Y Sí, como digamos, menos complicada, ¿no? Que la que tenemos acá. Y entonces ahí empiezas tú a cocinar como por esta necesidad de extrañar la buena cocina. Exacto. De memoria empiezo a cocinarme porque es la primera vez que estoy viviendo solo y no me gusta lo que estoy encontrando. Sí. Entonces, para no sentirme tan lejos de casa y enseñarle a la novia que tenía en ese entonces y a su familia de dónde vengo, Sí. empiezo a cocinarles y les gusta. Entonces, yo para las fiestas familiares y todo, yo ya era el chef. El chef, porque les gustaba más que la cocina de la mamá. Entonces, qué interesante. Entonces ahí me puse a cocinar y fue un tiempo en el que descubrí a un señor que se llamaba Anthony Bourdain. Ajá. Que tenía un programa de televisión excelente. Sí. En el que te daba el contexto histórico y social de lo que él consumía en ese episodio. Sí. Entonces usaba la cocina como una exposición antropológica casi. Ya. Así de esta es la cultura y nació por esto y esto. Y mi papá comunicaba la comida de la misma manera cuando yo era niño. Uh-huh. Entonces fue como era como alguien que hacía lo que mi papá me ofrecía de bebé, uh-huh. pero mejor. O sea, lo hacía mejor que mi papá. Sí, a nivel profesional uh-huh. y una producción y todo. Sí. Y me inspiró de manera impresionante y dije, wow, yo quiero... ¿Y eso era en televisión o dónde lo veías? En cable, era la primera vez que tuve cable. En toda mi infancia nunca tuve cable. Sí. Y en Chile tenía cable que le robaba a mi vecino. Sí, porque digo, yo, o sea, lo ubico, pero nunca vi sus programas, o sea... Es excelente. Sí. Y la fotografía es... buenísima. Muy buena. Lo voy a buscar. Sí, que digo, yo en ese momento lo que más consumía era como... O sea, la televisión lo que más me gustaba era Discovery. O sea, uh-huh. como también esta parte de aprender. Uh-huh. Meatbusters y, ¿sabes? Como eso era mi... ¿sabes? Sí. O sea, era mi hit. Así de que yo estaba muy inclinado hacia la parte de invención. O sea, según yo, un tiempo cuando estaba más niño, decía que quería ser inventor. Uh-huh. Porque me gustaba mucho, ¿no? O sea, era de que desarmaba los carritos de control remoto y agarraba los motores, uh-huh. intentaba hacer cosas y así, ¿no? Entonces tenía como, ya después, con el paso del tiempo y que fui como que cambiando de muchos intereses, me di cuenta que como que lo que me unía a todo lo que me gusta es crear. O sea, como que estaba relacionado, pero mucho tiempo me causó mucho conflicto porque iba de una cosa a otra y o de un interés a otro. Y como que sentía un poco de culpa de decir por qué nada me gusta lo suficiente o por qué no me comprometo con algo lo suficiente, ¿no? Me ha pasado lo mismo. Y ya después me di cuenta que más bien era como que diferentes aristas de algo mismo, ¿no? Que era uh-huh. crear y uh-huh. nada más de repente se me ocurría crear como algo físico o luego se me ocurría crear algo... plástico o lo que fuera, uh-huh. ¿no? Entonces ya después como que eso me dio mucha tranquilidad. Dije, bueno, si ahorita me gusta crear un podcast, pues lo creo. Y si al rato me gusta crear una página web, pues lo creo, ¿no? Pero al final como que lo que une a todo es la parte de la creatividad. Y digo, en tu caso, como lo estás diciendo, parece que la parte antropológica, o sea, estaba en ambas partes, ¿no? O sea, tanto en la parte psicológica como en la parte de la cocina, que digo, ahora ya que lo hablamos en voz alta, pues sí, tiene mucho sentido porque la cocina es parte, pues sí, fundamental del ser humano. Sí. Y sí puedes aprender mucho, ¿no? Inclusive cuando viajas es como, no sé, pero es como lo más básico o la parte más padre de conocer un lugar, ¿no? Uh-huh. O sea, ir a restaurantes y aprender de la comida, ¿no? Sí.
Para mí es una representación consumible del estado en el país en el que está. Ujú. O sea, también puede ser un portal al pasado, dependiendo, ¿no? O sea, si comes, no sé, salbutes en un pueblito de Yucatán, lo van a hacer de manera muy distinta que un puesto o un restaurante aquí, ¿no? Claro. Entonces son detalles mínimos y muchas veces se simplifica. Y eso habla más de la historia, pero la cocina va evolucionando con el contexto histórico que está viviendo ese país en ese momento. Sí. Entonces, por ejemplo, un dato curioso es que durante muchos años México fue un país panadero, que comía más pan que tortilla. Sí. Y era porque la aristocracia del momento, del virreinato, quería el pan que tenían en España. Ya. Entonces, muchas veces con la moda y muchas otras cosas, agarramos cosas de nuestra aristocracia, o sea, de la clase alta, Sí. y lo queremos nosotros que no estamos tan a ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, pues la aristocracia consumía pan, entonces el pueblo quería pan. Ya. Entonces, eso fue durante la colonia y en los principios de como república, ¿no? Cuando ya se empezó todo el movimiento de rescatar el maíz y descubrir nuestra identidad como mexicanos otra vez, fue que empezó la tortilla otra vez. Ya, como que se retomó el maíz. Ok. Y entonces, bueno, un paréntesis, ¿qué opinas de este café? Está bueno. Sí. Está bien. Se me hace un poco más tostado que medio, ¿no? Está un poco más... Se siente el tostado, como pan tostado, pues. Sí, sí. Y digo, justamente te pregunto esto porque, digo, estamos tomando cold brew, que es normalmente como tú tomas el café, ¿no? A mí me gusta mucho el café. Normalmente lo tomo caliente en la mañana y en la tarde. Sí. Y a veces sí prefiero, sobre todo en las tardes, tomarlo frío porque pues el clima de Cancún está muy heavy, ¿no? Sí. Pero tú, ¿por qué lo tomas frío? ¿Por el calor o...? Sí, de hecho mis hábitos de consumo cambian dependiendo de dónde estoy viviendo. Claro. O sea, por ejemplo, cuando estaba cocinando en California, consumía mucho sushi porque era de muy buena calidad para un precio aceptable allá. Sí. Y no había buen ceviche. Entonces tenía un antojo de pescado crudo o ceviche o algo fresco. Entonces no consumía ceviche porque no había bueno, claro, pero consumía más sushi. Y aquí es al revés. Consumo más ceviche y dejo de consumir sushi. Sí. Sí, bueno, y digo, te pregunto lo del café porque algo que he notado desde que te conocí es cómo hay todo un lenguaje de comunicación de los ingredientes y de la comida que tú tienes. Porque, por ejemplo, a Pato y a mí también nos gusta el café, pero nosotros cuando probamos un café solamente decimos, sí está bueno, ¿sabes? Pero no sabemos explicarlo, ¿no? Claro. O sea, como que no tenemos el vocabulario. Y siempre que a ti te pido una opinión del café, pues mencionas como mucho más profundo, que me imagino que con el paso del tiempo lo fuiste desarrollando, ¿no? O sea, como entender... O sea, se nota que entiendes a mayor profundidad y pues también porque a eso te dedicas, los ingredientes y la comida, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Claro. Entonces, estás en Chile, empiezas a cocinar, desarrollas como que toda esta parte, empiezas a ver, pues como que existe toda esta conexión entre la comida y la historia y la antropología, te empiezas a interesar más y... ahí seguías estudiando psicología y en qué momento dices, ya no quiero estudiar psicología, quiero estudiar Pues tuve una crisis en Chile en el que me sentía bien solo y así bien tirado a la vez. Sí. Y destruyó todo lo que yo tenía allá. O sea, esa crisis me paralizó durante un tiempo. Entonces me regresé a Cancún porque ya no aguantaba mi estado emocional allá. Y aquí en Cancún... me metí a la Universidad del Caribe a estudiar gastronomía y estudié un año y se me fue la pregunta, pero sí. ¿Cómo aprendiste? O sea, ¿cómo empezaste? O sea, que dejaste la psicología y cómo empezaste con la cocina. Sí, entonces, pues ese interés, yo dije, pues veía cómo se hacían las cosas en la televisión y sabía lo que me gustaba comer, pero no sabía cómo se hacía. Y a mí siempre me ha interesado saber, como dices, Mythbusters y todo eso, de cómo se hacen las cosas. O sea, el detrás de las cosas, cómo se hace. Entonces, mi curiosidad siempre ha sido de cómo se hace y por qué y cómo. Sí.
Y entonces decidí meterme a la Universidad del Caribe a estudiar gastronomía. ¿Y ahí cómo te fue? O sea... No me gustó, tampoco. No soy bueno en la escuela. Es que estábamos en la cocina solo 1 hora a la semana el primer año. Ok. Yo dije, no manches, o sea, Sí. ¿cómo les explico que estoy aprendiendo más de Anthony Bourdain de la cocina en teoría que con Sí, ustedes? sí. Y yo me metí aquí por lo práctico y no lo estoy obteniendo. no lo estoy obteniendo. Sí. Entonces me agarré mis cosas otra vez y me fui a California. Y me fui a California y me metí a las cocinas allá. Ya, ahí ya entraste, o sea, a trabajar a las trabajar. cocinas. Ah, ok. ¿Y a qué parte te fuiste de California? De donde eran mis abuelos gringos, Ya. que es la zona de Silicon Valley. Oh, órale. Uh-huh. Y ahí cómo fue la experiencia. Y digo, ¿te fuiste con tus abuelos o...? Viví con mis abuelos. Ya. Aunque me rentaban un cuarto a $700. Entonces, sí, vivía con mis abuelos, pero tampoco era regalado, ¿no? Pero me ayudaron un montón para adaptarme. O sea, me perdonaron los primeros meses en lo que conseguía chamba. Entonces, no fue así el shock de, ok, ¿cómo gano dólares ya, no? O sea, sí me dio un ratito para adaptarme. Y empecé como barista, de hecho. Empecé como barista y de ahí ya entré a mi primer restaurante. Y pues... ¿Como barista en qué tipo de barra? En una barra normal de espresso. Ajá. En una librería. Ah, órale. Uh-huh. Qué padre. Sí, fue el año que más libros leí. Como tenía el descuento de empleados, sí. Pues podía comprar libros a un precio chido. Claro. Qué chido. Uh-huh. Ok, entonces empiezas ya como un poquito en alimentos y bebidas, Sí. Más práctico, menos teórico, Uh-huh. y luego ya te metes a la cocina. Y bueno, ¿tenías tu permiso de trabajar o cómo funcionaba? Pues tengo la nacionalidad por mi mamá. No tenías problema por eso. Sí, eso es una ventaja muy grande en ese sentido, porque en las cocinas son puros ilegales. Sí, claro. Entonces ves las dificultades por las que pasan ellos y yo no tuve que pasar por eso y digo, no manches, que... Sí, qué chido. Qué suerte, ¿no? Sí. Entonces, por eso siempre estuve agradecido. Pero al mismo tiempo fue algo bien chistoso porque en las cocinas allá me aceptaban más como mexicano que acá. Ok. Entonces eso era chistoso. O sea, yo les mentaba a la madre como mexicano y veían que venía, o sea, más recientemente que ellos de México. Sí. Y decían, sí es mexicano, culero. Al principio no, o sea, la primera impresión nunca es mexicano, ¿no? Sí. Pero aquí en México, pues, por lo güero nunca soy mexicano. O sea, no te creían. Uh-huh. Sí. Oye, y entonces, bueno, ya que estás en la cocina, o sea, ¿cómo es? O sea, porque digo, todo lo que se conoce, y de hecho acabo de ver la película que te dije, la de Boiling Point, del chef. Sí. Y pues es un dramononón, o sea, de súper estrés y, no la he visto. ¿sabes? O sea, en general así normalmente pintan las cocinas, ¿no? Todos los programas de televisión es de que sale Gordon Ramsay gritándole a todos y todo el mundo llorando, ¿sabes? Es como muy, muy heavy, ¿no? Sí. O sea, muy fuerte, como que en la parte emocional, ¿no? Que digo, a ver, en la producción también, en la producción de video y así comercial, también está mucho este tema de la intensidad del trabajo y jornadas de 12 horas y así, ¿no? En el caso de las cocinas, ¿cómo es? O sea, ¿cómo empiezas y qué pasa ahí? Sí, pues mi primer trabajo fue de lavaplatos preparador. Uh-huh. Entonces yo lo que hice es que entré a un restaurante, entré por la puerta de proveedores y les dije, hola, busco trabajo, ¿no? Así dijeron, bueno, ven mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Y ya, entonces ese es el tip número 1 para conseguir chamba, es tocar la puerta y directo molestarlos. Sí. O sea, eso de currículums. Bueno, aquí con los hoteles te lo piden más, pero ya es tocar la puerta. Sí es más meritocracia, pues. Sí. Oye, ¿y era un restaurante que a ti te interesaba o qué era? Era un restaurante de lo que llaman nueva cocina californiana, uh-huh. que es una cocina ultra de temporada. Uh-huh. Entonces usan los ingredientes de California nada más, lo más cercano posible. Uh-huh. Y solo usan lo que hay en temporada. Entonces, si no hay zanahorias, no hay zanahorias. Si no hay lechuga, no hay lechuga. O sea,
Y a base de eso se va modificando el menú. Sí. Acabo de ver 2 capítulos de Chef's Table de la edición de pizza. Todavía no la veo. El 1 y el 2. Y justo, creo que en el primero y no sé si en el segundo también, pero hablan justo de eso, como de esa... o sea, el primero pues prácticamente lo que... No recuerdo el nombre del chef. Se llama Leonard. Leonard... no sé, algo con B. O sea, parece sencillo pero llegar a este resultado, pues antes no era tan así. Pero prácticamente lo que él dice fue, pues decidí utilizar los mismos ingredientes, o sea, sí tomate, pero el mejor tomate, ¿no? O sea, como que antes se utilizaba mucho, pues lo procesado y las pizzerías hacían con salsa de tomate enlatada y como que ingredientes de baja calidad. Y ¿de dónde era él? California, de hecho, sí. Parece que, o sea, según recuerdo, como tiene apariencia que tenía como ascendencia italiana o algo así, pero sí, de Estados Unidos y está la pizzería en California. Se llama Leo, no sé, algo con B. Y Bianco, como Leonard Bianco o algo así se llama, y la pizzería se llama Bianco Pizzería o algo así. Y en California, y justo lo que hizo él fue prepararla a su máximo esplendor, ¿no? O sea, los mejores ingredientes, y ya después como que la fue innovando, también fue utilizando ingredientes distintos, pero en general era ingredientes de buena calidad y mucho con cuando estaba empezando el tema de la conciencia de nuestra huella, ¿no? Y de no estar trayendo, porque al parecer había una época en la que la cocina era muy, o sea, estaba muy de moda decir, mis espárragos son de Francia y mis champiñones son de no sé dónde, ¿no? Entonces, como traer mucho afuera. Entonces, ahí, en este restaurante, empiezan a hacer esto de que cocina más, pues, con ingredientes locales. Sí, de hecho, el restaurante en el que empecé, las que empezaron ese movimiento en Estados Unidos fueron 2 mujeres, que en la cocina es muy raro porque es un ambiente muy de macho, o sea, mucho... Sí. Todos los chefs históricos son hombres, la mayoría, ¿no? Pero en California ese movimiento lo empezaron 2 mujeres, una que tiene un restaurante en Berkeley que se llama Chez Pastis, creo, se me olvidó, ya al rato me acuerdo. Pero ella fue la primera. Y sigue el restaurante, ¿eh? O sea, son instituciones, lleva ya 40 años existiendo. Y la otra fue la señora que empezó el restaurante en el que yo empecé, que se llama Jessie Cool, que se llama Flea Street, el restaurante. Qué chido. Entonces, hay muchos restaurantes que hablan de esa filosofía, pero no lo siguen realmente. O sea, ya lo usan como marketing. Sí. Pero ese restaurante es el mejor. O sea, cuando abrías el refri, eran los mejores ingredientes que he visto hasta ahora en mi vida. Wow. Entonces... Y digo, y que se te haya dado la oportunidad, obviamente, y de aprender de primera mano, ¿no? Porque sí, la verdad creo que en muchas de las áreas creativas, si podemos llamar la cocina como un área creativa, es mucho la práctica, ¿no? Sí. O sea, como bien dices, habrá instituciones como los hoteles que te pidan tu currículum, pero por ejemplo en diseño jamás en la vida me han pedido mi currículum, es ¿no? Tu portafolio. Exacto, es el portafolio, o en fotografía o en video jamás me han dicho ¿en qué universidad estudiaste? ¿No? O sea, eso es más para ti y cómo te quieres formar, pero no importa cómo te formes, el resultado que logras, ¿no? O sea, cómo llegas tú al resultado. Hay quienes son más académicos y les gusta más como la parte institucional. Hay quienes son más prácticos y les gusta aprender en la práctica, ¿no? En tu caso, al parecer así fue, ¿no? Yo soy 100% práctico. O sea, sí me baso en libros para ciertas cosas porque son es un buen lugar donde pisar para empezar algo que quieres hacer, pero al final... No puedes a menos de que lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas. La cocina es así. Es repetición de lo más mundano que te puedas imaginar y de lo más que a veces sientes que mata la creatividad porque es tan mecánico, pero solo los que están dispuestos a hacerlo durante años y décadas son los que llegan a los niveles más
altos, ¿no? Sí, a la excelencia. Sí. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste en ese restaurante? Ese restaurante fue en el que más me quedé, porque empecé de lavaplatos preparador y después de 1.5 años ya era Junior Sous. O sea, pasé por todas las posiciones casi. Órale. Y bueno, un lavaplatos preparador, ¿qué hace? Aparte de lavar platos. Entonces, lo que yo hacía era el family meal, que le dicen allá, que es allá, como pasas más tiempo en la cocina que con tu familia, la familia es la cocina. Entonces, me dejaban prepararle de comer a los cocineros, que era una tarea horrible al principio porque todos me mentaban mi madre, así de pinche mierda que hiciste, ¿quién eres? Vete a la... sí, ¿no? Y entonces hacía el family meal y hacía todo lo que tardaba más de 8 horas. Entonces hacía caldos, hacía rostizados, todo lo que necesitaban para la cena, que duraba más de 8 horas la preparación. Órale. Entonces yo hacía todo eso. Y digo, qué padre porque desde un inicio empezaste, o sea, ya estabas practicando, ¿no? No solo estabas viendo, sino que estabas activamente practicando. Ok, y luego, o sea, el junior, ¿cómo le llamaste? Junior Sous. ¿Y es eso qué es? Es ya un poco más de planeación. Es un poco, ya estás emplatando, entonces ya estás poniendo cosas sobre un plato de una manera estética. Ya el chef te pide tu opinión sobre nuevos platillos. Al principio no le importa lo que pienses. Y planeas, organizas la logística del día que el chef está pidiendo, ¿no? ¿Y eso como cuánto tiempo te tomó? O sea, de un puesto a otro. En ese restaurante tardé 1.5 años. Ya. Sí, es más rápido de lo... Sí, de lo habitual. Sí, exacto. Es lo que te iba a decir, que suena bastante rápido, ¿no? O sea, que uno podría pasar años en la misma posición, pero digo, me imagino que era por tus ganas de crecer, ¿no? Sí, porque pasaba siempre más horas de las que era mi horario. Siempre hacía preguntas, siempre apuntaba. O sea, el primer día llegué sin cuaderno. O sea, aquí tienes tu cuaderno. Y allá si llegas sin cuaderno, te corren. Ya. Te dicen, ¿no quieres aprender? Pues... vete. Sí. O sea, no haces falta. Si no quieres aprender, estamos mejor sin ti, ¿no? Sí. Entonces, desde el principio te inculcan eso. Y al principio era una cocina muy tradicional. O sea, porque ya es una institución ese restaurante. O sea, ya lleva 340 años existiendo, digamos. Entonces, muchos de sus emplatados y todo eso no son lo más moderno o contemporáneo, pero las bases que tienen son súper, súper buenas. Y ¿cómo se llama? Entonces, la manera en que te enseñaban era, prueba esto. Me decían una salsa, ¿no? Me daban una salsa que había hecho el chef. Pruébalo. Lleva esto, y ya me ves apuntando, ¿no? Lleva perejil, lleva shallots, lleva, no sé, aceite de olivo, limón. Ok, ahora hazlo. No me decían medidas, me decían... Entonces, así me enseñaban. Me decían, pruébalo, hazlo. Pruébalo, hazlo. Sí. Y si la cagabas, lo tirabas y lo volvías a hacer, sí. Es como los músicos que sacan canciones de oído, ¿no? O sea, de que tienes que estar súper pilas y entenderlo. Digo, yo toco la guitarra súper básico y yo nunca entendí cómo, por ejemplo, mi hermano mayor, Rodrigo, él sí, toca la guitarra a un nivel mucho más avanzado que yo y sí se le facilita en sacar canciones de oído o partes o lo que sea. O sea, como que él se ve que tiene un entendimiento más profundo de la música. Estructural. Y seguramente así eso es lo que va desarrollando el hecho de probar y practicar, ¿no? Y decir, ok, sí, lo utilizaron de esta manera y tal, ¿no? Qué padre. O sea, y bueno... Otro paréntesis. Yo en la secundaria hubo una vez que fueron los de una editorial, nos querían como vender unas enciclopedias y la estrategia de hacerlo es que o sea, como que a todos los de, no sé, tercero de secundaria o no sé si de toda la secundaria, pero nos preguntaron qué queríamos ser de grandes y yo en ese momento puse gastronomía. Yo decía que quería estudiar gastronomía, quería ser chef. Bueno, y
Y luego lo que hacían es que imprimían esto en un libro que decía algo así como ¿qué quiero ser de grande? ¿no? Y entonces ya te decían que te lo iban a regalar, pero para eso tenías que ir a una presentación de las enciclopedias, ¿no? Entonces era como, bueno, como que se sentía muy padre tener algo escrito en un libro y que te lo iban a regalar. Y entonces ya ibas y no sé qué, y pues ya algunos compraron las enciclopedias. Pero pues justamente eso, sí hubo una parte que me llamó la atención. Creo que sobre todo la parte creativa nuevamente de la cocina, de la experiencia y de crear algo. Hasta la fecha me encanta. O sea, cocino todos los días, no suelo innovar en mi cocina, es muy sencilla. Pero sí me llama mucho la atención la cocina, o sea, ir a restaurantes, o sea, como que probar. Siempre he sido igual de probar cosas diferentes. O lo he ido desarrollando. Soy de los que, al igual que tu padre, pensamos de que, bueno, lo voy a probar y ya si no me gusta, pues no lo vuelvo a comer. Sí. Pero sí me llama la atención probar. Sí. Y entonces, después de ahí, ¿qué sigue? O sea, ya que cumples tu ciclo ahí y creces muchísimo de llegar lavando platos a salir ya opinando con el chef. De hecho, en ese restaurante, los primeros 2 meses que estuve casi me corren. Por lo malo que era. Porque era muy desastroso, muy desordenado, muy lento, muy malo. Sí. Y uno de los subchefs de ahí le dice al chef, oye, dale un mes más. Y si no funciona, yo le pago el mes, pero dale un mes más. Y después de ese mes agarré la onda y fue el que se me dio el boom de crecimiento, ¿no? Wow. Entonces, ese chef, tenemos esa relación de mentor-estudiante en la cocina es muy intensa. Como pasas tantas horas ahí pegados hombro a hombro, se vuelve como, una relación entre, no sé si papá-hijo o hermano mayor, hermano menor. Sí. Es así muy profunda. Intenso. Sí. Y solo dura el periodo porque casi nunca se mantienen en contacto después de que se separan. Sí. Pero es muy intensa durante el tiempo que comparten, ¿no? Y después de que llegué a Junior Su, pues yo tenía ambición, empezó a salir Chef's Table y todas estas mamadas, que después aprendí que era pura mamada. Pero yo quería ese tipo de cocina. Quería la cocina más contemporánea, ¿no? Más moderna, más visualmente llamativa. Sí. Y me metí a cocinas de ese nivel. Hice prácticas en restaurantes en mis días de descanso. O sea, yo descansaba los martes y ese martes iba a un restaurante de estrellas Michelin a hacer prácticas. Wow. Entonces no descansaba. Sí. Pero ese nivel de intensidad y obsesión es la que se ve en las cocinas. Sí. O sea, ahorita salió un tráiler de Ralph Fiennes como de cocina terror. Ah, no lo he visto. Rara, está bien rara. Es súper intensa. Entonces tiene fotografía estilo Chef's Table, pero es un thriller. Ah, órale. Entonces, pero esa intensidad que ves en el chef, o sea, en Ralph Fiennes, de ese disgusto hacia los comensales. Sí. Y la intensidad de la devoción que le tienen los cocineros a ese chef. Sí. En ese tipo de cocina se ve esa como locura. O sea... Oye, y por ejemplo, cuando decides hacer esto, o sea, digo, además de lo difícil que debe de ser, siquiera que te dejen pisar la cocina de un buen restaurante y tal, o sea, ¿qué tanto notabas en diferencia? Digo, olvídate de lo que se hacía aquí en pequeños restaurantes, pero, o sea, digo, ya estabas de por sí en un buen restaurante. Sí. ¿Qué veías de diferencia con estos restaurantes con estrellas Michelin y todo? ¿Es más un tema de administrativo casi, o sea, de protocolos, o si es algo como que lo llevan a otro nivel, o cómo funciona? Es un nivel de intensidad al detalle mucho mayor. Entonces son preparaciones en volúmenes mucho más pequeños, pero que tardan lo mismo que una producción muy grande. Entonces, por ejemplo, yo estuve 2 meses un mes en Boragó, que es uno de los top 50 ahorita en el mundo, que está en Santiago de Chile. Me regresé a Chile, de hecho, porque dije, un restaurante top 50 del mundo en Chile, o sea, no me cuadraba, ¿no? Sí. Y ya fui para ver qué onda. Y sí, es una atención a detalle
O sea, es escoger la hoja perfecta. Entonces, tú lo que ves en el plato son horas y horas y horas. Y lo que te comes en 30 segundos Sí, son 10 horas o 20 horas de trabajo. claro. Entonces, Eso es lo que lo lleva a la excelencia. sí, hay mucho desperdicio de comida. Claro. Porque si escoges, o sea, de una caja de hierbas, te quedas con la mitad o menos, Sí. porque son las que son dignas, ¿no? de aparecer en el plato. Entonces, no es muy ecológicamente amigable y todo lo que Claro. quieras, pero sí, y por ejemplo, lo ves en las historias a veces de los chefs que tienen su prueba antes del servicio. Entonces, todos los cocineros se dividen en estaciones. Entonces, tú estás encargado de como 2 a 4 platillos, digamos, como cocinero. Y en un restaurante de ese nivel, cada platillo tiene 10, o sea, 5 a 10 cosas que van a ir en el plato. Entonces, tú necesitas preparar cada uno de esos detalles, desde los cortes, la cocción, al sazón, etcétera, etcétera. Entonces, antes de cada servicio, le pones todos en platitos o en cucharitas, se lo pones a un chef o un sous chef para que lo pruebe y te diga, ok, está bien, sí puede entrar al servicio. Ok. O sea, digamos que, por ejemplo, vamos a hacer un salmón con espárragos, ¿no? Entonces, bueno, no. Pero sí, está bien. Sí, lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces, digamos que si el salmón tiene que ir a la parrilla y tú estás en la estación que está a la parrilla, Sí. entonces te toca a ti, ¿no? Digamos, y hay al otro cocinero que está preparado, que él se encarga de, no sé, hacer los... Ensalada César. Exacto. Y así, entonces, tú digamos que preparas los espárragos, preparas el salmón, preparas la ensalada, o sea, lo que vaya a llevar, y entonces se lo pones individualmente al chef, él lo prueba y dice, sí está bien, todo está bien, lo puedes hacer, ¿no? O sea, como todo el conjunto. Y cada vez que alguien pide uno, no se lo vuelves a dar a probar, ya es como, ya estás, o sea, ya tienes el nivel de... Si hay una salsa, a veces lo prueban solo para asegurarse, o sea, les das una cuchara, meten su cuchara en la salsa y lo prueban solo para asegurarse que no estás haciendo tonterías. Y las carnes o los salmones van a tocarlo a veces para ver si está en el término o cosas así. Ya. ¿Y tú en qué área estabas normalmente? En los restaurantes de estrellas Michelin, en esos que iba en mis días de descanso, yo solo ayudaba a preparar. O sea, era... Sí, como asistencia, lo que fuera. Sí. Porque no era del equipo, sino entraba para ver qué se hacía, ¿no? Sí, no podía ser una responsabilidad porque al otro día no ibas a ir. Exacto. No. Ya. Entonces, ahí era mucho de escoger hierbas, cortar cosas, pero apoyaba a los otros cocineros. Sí. Pero ya en Borago o otro restaurante, la mayoría de las veces, de hecho, estaba en parrilla o en plancha. Ok. Era como las dos. No sé por qué siempre terminaba ahí, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, en el último restaurante en el que estuve era una parrilla a la leña, que era muy padre, porque trabajar con leña es totalmente distinto a trabajar con gas. Y en Borago era plancha. Entonces, en la plancha la mayoría era de marisco, de pescado o marisco. Ya. Entonces, por ejemplo, para uno de los platillos necesitaba cortar acelga de mar. Entonces, esa acelga de mar iban cocineros a recogerla al mar. Y yo fui un día de esos, que fue muy pesado, porque nos levantábamos a las 6 de la mañana, llegábamos a las 7 al mar, recolectábamos cajas y cajas de productos, que estaba muy padre porque respirabas el mar, veías el amanecer, etcétera, etcétera. Eso está muy chido. ¿Qué es la acelga? ¿Una hierba o...? Es una planta que se parece a la espinaca, pero como crece sobre la playa, tiene un sabor a sal muy
como mar, como ostión, Sí. como Y ustedes la recogían o sea, digamos... piedras de la costa. Ok. O sea, no era de que los pescadores se las No. entregaban. Ustedes iban y Ujú. la recogían Sí, literalmente. sí. Órale. Y bueno, claro que era pesado porque en la mañana hacías eso y de ahí te ibas Directo a la cocina claro, a hasta cocinar. las 3 de la mañana Sí. del día siguiente. Entonces... Sí, estaba muy heavy. Sí. Y, por ejemplo, esas selgas necesitábamos hacerle un corte que era lo que se le llama chiffonade, que es un corte muy delgadito. Y tienes que dejarlo lo más largo posible. Entonces, lo que haces es que enrollas las hojas en un rollo como un burro Ujú. y los vas cortando así como Lo más fino que lo puedas. más fino que puedas. Entonces, ahí lo metías en un topper y el chef con unas pinzas empezaba a revisar tu acelga en chiffonade, y si habían hojas gruesas o Sí. fuera de... Si había una discrepancia, te mentaba tu madre y te tiraba ese topper y tenías que hacerlo otra vez. Sí. Entonces... Y digo, ahí debe ser una combinación entre técnica, la herramienta correcta, o sea, que el cuchillo esté súper afilado, sí. o sea, que todo se alinee para... Sí. Y la práctica, ¿no? Sí. Digamos. Sí, ¿Y eso en dónde era? O sea, ¿en dónde estabas ahí? En Santiago, en Chile. Otra vez. En Chile. Ok, sí. Ok. Sí. Buena experiencia que te has aventado, ¿eh? Me he movido mucho. Sí. ¿Y cómo decides regresar a Cancún o en qué momento conoces la panadería? O sea, ahí estabas como más en tema de cocina en general. Sí. ¿Y en qué momento dices, Pues a mí las artesanías siempre me han gustado. O sea, como dices, me gusta el café, me gusta la cerveza artesanal, el vino en California, en Chile también. Sí. Y lo que la gente no entiende, porque o sea, nos hace muy fácil ir al súper y bajarlo del estante y consumirlo en media hora. Uh-huh. Lo que no entendemos es que hay horas y horas y meses, no solo de práctica, pero de trabajo. Sí. Entonces, a mí me daba curiosidad ese proceso. O sea, ¿quién es la persona que está detrás de todo esto? Sí. Y la historia de esa persona, ¿no? Sí. Y en San Francisco, el pan que yo hago, que es de masa madre, es muy popular. Sí. Como era puerto mercantil, uh-huh. pues había mucha influencia de muchos lugares. Entonces habían panaderos alemanes, panaderos ingleses, panaderos franceses. Y el sourdough es muy conocido en San Francisco. Uh-huh. O sea, ya es como pues, tradicional de San Francisco, digamos. Sí, que es la masa. Uh-huh. Y yo fui a panaderías en San Francisco que estaban... Yo solo había probado el sourdough comercial del súper que mi abuelo tenía en su casa. Uh-huh. Pero cuando empecé a cocinar, empecé a ir a panaderías artesanales que tenían un nivel totalmente distinto al pan del súper. Y yo así de, órale, ¿qué onda con esto? Sí. Y ya empecé a investigar, porque me quería... Cuando algo me gusta, lo investigo. Sí. Y ya vi que era la masa madre, cómo se hacía, el proceso, y dije, órale. Y ya como que mi coco empezó a girar. Y digo, para los que no estamos tan familiarizados, o sea, ¿qué es la masa madre? O sea, y digo, y yo entiendo que es una masa que está viva, pero ¿cómo funciona? Sí, entonces, ¿cómo se hacía el pan pre-industrialización? Ok. Antes de la industrialización y la Primera Guerra, creo que la primera, que necesitábamos darle de comer a ejércitos enormes, no existía la levadura separada, sino era un cultivo de harina y agua que se fermenta y tiene un cultivo de muchos tipos de levadura. Uh-huh. O sea, es una colonia de levadura. Entonces no tiene solo una... Por ejemplo, ahorita lees etiquetas de cervezas artesanales y te dicen la levadura que utilizaron. Uh-huh. Usamos levadura de champán. Sí. Usamos que te dan notas particulares al producto que vas a hacer. Uh-huh. Y generalmente es una fermentación más rápida. Con la masa madre es algo que necesitas cultivar y mantener viva. Y tiene una complejidad que va cambiando dependiendo de la harina. De la harina que le des de comer, el agua que le des y las temperaturas a las que la mantienes. Ok. Sí. Y, o sea, tú tienes tu masa madre y entonces es que es un recipiente donde está la masa y tú o sea, digamos que la creces y de ahí tomas y lo mezclo con más harina y más agua y eso hace el pan. Ok. Uh-huh.
Entonces tienes la masa, agarras un pedazo de esa masa, a ese mismo recipiente le echas más harina y más agua para que pues, activarla. Para que no se acabe, para que se siga creando. Y con esto que agarraste, tú aparte le echas más harina y agua o ya con eso ya está listo. Lo que sobra de de darle el de comer, lo tiro. Ok. Porque si no tendría una colección de frascos por todas partes, ¿no? Entonces lo tiro solo es cuestión de espacio. Y le doy de comer lo que se llama activar, que en francés, en inglés se llama starter, que es activar. Para empezarlo. O sea, es lo que empieza el pan. Ajá, arrancarlo. Y en francés se llama levain, que es como se hacía el pan hace muchísimo. Y en París, de hecho, hay panaderías que dicen tener masas madres de 300 años. Ya. Entonces es algo que si tú la cuidas, sigue... Ok, pero sigue, o sea, sigue un poco nubloso en mi mente. Tenemos este recipiente con la masa. Entonces, ¿de esa masa tú vas a hacer el pan? No, no directo. Necesitas tenerla... Ahí es donde entra el gusto de cada panadero. Entonces, tú agarras un pedacito de eso, lo mezclas con más harina y más agua. Ok. Y eso va a llegar a un punto pique de fermentación. Entonces generalmente, si está sana, va a duplicar su tamaño. Ok. Y después empieza a encogerse otra vez. Ya. Porque lo que hace que crezca es los gases de la levadura activándose. Que eso lo inflan, sí. Que lo infla. Ok. Y es lo mismo con el pan. Entonces, ahí dependiendo del gusto del panadero, de qué tan ácido le gusta, qué tan dulce le gusta, es en qué punto de esa fermentación o activación va a mezclarla con más harina y más agua para hacer el pan. Ya entendí. Y entonces esta que es la original, o por eso podemos decir que pueden tener hasta 300 años, porque digamos que esa misma tú la sigues alimentando y sigue creciendo, y entonces tú le quitas, pero también le das, y entonces eso hace que sea como, pues sí, que continúe. Ok, entonces aprendes sobre esto, y esto es como que lo que te llama la atención, un acercamiento más artesanal a la panadería. En el caso de la panadería que tenía tu papá, no lo hacían así, no tenían pues sí, esta aproximación a la panadería. Entonces, como que te llama la atención decir, puedo tener mi propia versión o mi propia interpretación del pan. Exactamente. Ok. Y lo que me motivó fue porque el trauma de mi papá era tratar de competir contra los supermercados. Entonces, lo que hacía era competir en precio y volumen, que nunca podías, porque nunca vas a ganarle a Walmart. Entonces, no hay manera. Es imposible. Pero lo que aprendí trabajando en restaurantes de alta cocina y viendo panaderías artesanales es que si compites con calidad, no necesitas manejar los volúmenes de un Walmart, ni el precio de un Walmart, y aún así puedes tener una vida aceptable, digamos. Sí, eso también pasa mucho en la fotografía, el video, el diseño, en muchas partes del arte, que el especializarte, y dos, o compites por precio o compites por calidad, ¿no? Y obviamente competir por precio es fatal, porque te terminas matando y realmente, bueno, siento yo que, y más a los que nos gusta, pues que hacemos, que esto no es solamente por hacer, no lo vemos como un negocio, sino que es algo que nos apasiona, pues a nadie le emociona hablar de algo que compraron barato, ¿no? O sea, solamente, lo único que puedes decir es que te salió barato y ya, pero no hay pasión detrás. Está bueno para el precio. Exacto. ¿No? O sea, pero normalmente pues sí, todo lo que se hace apasionadamente, pues no vas a decir cuánto te costó, sino es más la historia detrás, el por qué, el trasfondo y todo eso, lo que además de sumarle valor, pues te hacen a ti también apreciarlo y disfrutarlo más, creo yo, ¿no? O sea, que eso al final sí se convierte en algo más disfrutable. Entonces, ¿y ahí dónde estabas? Yo estaba en San Francisco. San Francisco. Yo empecé mi masa madre en San Francisco y quería empezar a hacer pan. Ya había visto unos videos de YouTube y leído un libro y dije, ya sí puedo. Pero nunca tenía tiempo,
por estar en la cocina. Sí. Entonces tenía mi masa madre ahí en mi closet, pero entre los calcetines, pero nunca hice pan con él, ¿no? Ya. Y, o sea, y no trabajabas en panaderías, o sea, No. estabas en cocinas normales. Sí. Entonces, por las horas demandantes que lleva hacer un pan de ese tipo, o sea, es un proceso de 10 horas mínimo. Y las horas que estaba en la cocina como que nunca cuadró, ¿no? Sí. Y ya empecé a hacer pan cuando me regresé a Cancún de California. Ok. De hecho. ¿Y eso como hace cuántos años fue? Ya van a ser 5 años. Ya son 5 años. 5 años, ya. Sí. Entonces decides regresar acá y y empiezas a hacer pan como para probar y tal, o sea, un poco por esa Por pasión. hacer algo, Ajá, porque no tenía trabajo. O sea, yo llegué sin nada porque me regresé porque diagnosticaron a mi papá con cáncer terminal. Ya. Y entonces me llegó la noticia. El restaurante en el que estaba me dijo, te entendemos, si quieres, te damos una semana al mes para irte a estar allá y tienes tu trabajo seguro. Y yo dije, va. Sí. Pero después de la primera visita vi la condición de mi papá y dije, sí, no. No manches. Y no podía, por ejemplo, colapsé en lágrimas justo antes del servicio un día. Sí. Y sí me aventé el servicio. Así con mocos y lágrimas y todo, pero y ya después de eso les di mis 2 meses de notificación para darles chance de que yo entrene a alguien a tomar mi lugar. Y me regresé para estar con mi papá. Ya. Y sabiendo la historia de la panadería de mi papá y cómo para mí nunca el mantener su status quo de volumen en lugar de calidad no era viable para mí. Seguía abierta la panadería de mi papá cuando él seguía con vida. Y le pregunté, yo desde chiquito que me gustaba el sourdough le decía, oye, ¿por qué no haz sourdough en Cancún? Y me decía, no se puede. No se puede. Hace mucho calor, el clima, la chingada. Miles de razones reales de por qué no se puede. Pero yo soy un necio y dije, vamos a ver. Entonces ya empecé a hacer experimentos en la casa de mi amigo, el que me estaba dando casa porque tampoco tenía dónde quedarme. Sí. Y la primera vez que lo intenté, yo le estaba mandando fotos por WhatsApp a mi papá de cada etapa. Sí. Y él me decía, no, le falta esto, le falta lo otro, le falta esto. Y después le tomé foto del pan ya horneado y se lo llevé. Y fue lo último que comió, sólido, porque era cáncer de esófago. Entonces, cuando probó el pan, él ya no podía tragar, le dolía tragar. Pero vio el pan, lo sintió, lo olió y ni la pensó y se lo clavó y dijo, así es como se debería hacer el pan. Y no he parado de hacer pan. Qué chingón. Qué chida historia, güey. Entonces, por ejemplo, estas semanas han sido semanas duras para mí, pero... Y sí pienso, puta madre, ¿qué estoy haciendo, güey? Claro. Pinche chamba de la verga, paga mal, está bien jodida. Pero no puedo rendirme. Sí. Entonces... ¿Y cómo empieza? O sea, ya que empiezas a hacerlo, o sea, ya que tienes el producto, o sea, ¿lo empiezas a vender entre amigos o cómo lo haces? Se lo empiezo a regalar a gente, a familiares y a seres queridos. Lo empiezo a llevar a reuniones. Cuando vamos a visitar a mi papá y están mis primos y está mi tía y empiezo a llevar pan yo. ¿Y cómo es la respuesta ahí? Les gusta. Es mucho peor que el pan que estoy haciendo ahorita. O sea, ahorita en retrospectiva era mucho peor que el pan que estoy haciendo ahorita. Pero hay algo que se comparte en el pan cuando hay una intención, cuando hay una atención al producto. Te das cuenta de la gente que solo pone cosas en un plato porque sí, y cuando hay una intención detrás, o sea, de cuidar el producto, de tratar de servírtelo en el mejor estado posible. O sea, hay lugares que ahorita en Cancún usan mi pan, pero hay lugares que lo manejan mejor que otros. Claro. Y eso yo lo aprecio, ¿no? Sí.
Entonces... Sí, que más allá del producto final, que claro que es muy importante, creo que a lo que te refieres es que se nota el esfuerzo detrás del producto y que seguramente en un inicio era lo que tu familia y amigos notaban, ¿no? O sea, como que este pan tiene cierta alma y trae buena onda. Sí. Y nuevamente, no estás tratando de hacer el pan más barato, estás tratando de hacer el mejor pan que posible. yo puedo hacer. Exacto. Sí. Y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, cuando haces lo mejor que puedes, no hay manera de que no te sientas de cierta forma satisfecho con el esfuerzo. O sea, siempre vamos a tener pues deseo de mejorarlo y llevarlo como que a un punto de excelencia, pero al menos estás satisfecho con el esfuerzo que has hecho, ¿no? Exacto. Y entonces de ahí ya empiezas a ver como que esto puede tener o sea, que tienes una habilidad, que lo estás haciendo bien. Sí. Y en ese momento no te llamaba la atención entrar a algún restaurante aquí. Yo ya estaba peleado con la cocina porque es una vida muy dura. O sea, en cuanto a salud mental, en cuanto a balance, no hay balance. O sea, ahorita tampoco tengo balance, pero al menos ahorita es bajo mis términos. Ahí es bajo los términos del chef, ¿no? Sí. Entonces... Que la verdad sí se siente muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Sí. Es muy diferente. Y la única manera que yo podía imaginarme meterme a una cocina otra vez era si un restaurante me inspiraba mucho lo que estaban haciendo. Y en Cancún no hay. Sí, ¿no? Entonces, entonces no me metí. Y no es un insulto a toda la gente que tiene restaurantes aquí echándole muchas ganas, pero es un ambiente muy difícil porque no crecemos nada acá. Sí. Entonces, tener productos de alta calidad es muy difícil. Y las que hay son del tianguis, que hay muy buenos tomates regionales y todo, pero tienen muy corta vida de anaquel. Sí. Entonces, necesitas ir diario a comprar el producto. Entonces, es una logística muy difícil para hacer eso. Yo me di cuenta de eso cuando estaba haciendo cenas privadas acá. Yo empecé a hacer cenas privadas antes de hacer el pan. Hice las cenas y de hecho las cenas fueron las que me motivaron a hacer el pan porque yo hacía el pan para mis cenas. Y la gente probaba el pan y decía, ¿dónde compras este pan? Y yo así de, no, yo lo hago. Y todos, no manches, véndeme uno. No, pues, ok. Sí. ¿A cuánto? No, pues 100 pesos. O sea, le puse un precio así de... Sí, random. Y se ha mantenido ese precio hasta ahora, pero... Sí. Sí. Oye, digo, a mí siempre me ha llamado la atención eso de las cenas con un chef. Digo, nunca he tenido la oportunidad de ir. Que también está este concepto de restaurante omakase, ¿o cómo es? Sí, eso es un concepto japonés. Ajá, que digo, exacto, no es lo mismo, pero va un poco ligado, ¿no? O sea, como este tema, porque digo, las cenas con chef normalmente son en casas o en espacios más pequeños, no tanto en restaurantes, pero justo eso de tiempos. Ajá, o sea, y de la manera en la que te están atendiendo, ¿no? De manera distinta y estás probando y vas como con esta apertura y no vas a un restaurante. No sabes lo que vas a comer. Sí. Entonces, ¿y cómo empezaste con el tema de las cenas y cómo lo hiciste? Pues, como te mencioné, ni un restaurante me inspiraba, pero cocinar es lo que sabía hacer. Entonces dije, pues, ¿cómo me gano? O sea, ya mis ahorros estaban viendo morir y yo así de, bueno, necesito hacer algo. Y empecé a hacer cenas en las que yo sentaba a 6 personas en una mesa. No se conocían necesariamente. Y les servía 5 tiempos de platillos que yo hacía con lo que encontraba en el tianguis. Entonces cobraba 600 pesos, que me di cuenta que no era suficiente y la chamba que había detrás no se veía reflejada. O sea, salía tablas, pues. Sí. Y ya los senté y la gente que fue salió muy contenta. Ya. Pero la ansiedad que me causaba, porque no tenía el equipo, estaban cocinas de casas, así con estufas eléctricas y 2 quemadores en lugar de 10. Sí. Y tenía ollas así de la casa también y de cosas que habían tirado mis vecinos y junté
Estaba muy, muy mal. Y el estrés de ejecutarlo al nivel que yo sabía que yo podía, pero no lo lograba. O sea, el estrés que eso me causaba le quitaba al costo-beneficio Claro. de lo que era ese intercambio. Entonces lo dejé de hacer porque me estaba destruyendo a cierto nivel. Sí, y es que eso es algo muy cierto, ¿no? Y más, me imagino, ya habiendo estado en cocinas de alto nivel y todo, Sí. y viendo que obviamente tienes el talento, la habilidad y la disposición. Sí. Claro que también respaldado por un equipo y Sí. por por herramientas y, Sí. sabes, maquinaria y todo. O sea, como que no es lo mismo No. a llegar a hacerlo acá. Y que además el que tú estés dando la cara, o sea, en solitario, y que sea como tu responsabilidad y gente directamente, o sea, sentada en la mesa. O sea, como que sí es mucha presión. Sí, o sea, que sí. sí. Lo puedo entender. Se me cayó. perfectamente. O sea, lo sentía muy pesado. Lo Claro. sentía muy pesado. Y sí, como dices, eso de tú servirles, porque yo era el mesero y era el cocinero y era el chef. O sea, era todo. Y sí, lo padre es que todos salieron contentos, por lo que tengo entendido. De hecho, hay gente que ha ido que dice, ¿para cuándo la siguiente? Y yo así de... No. Pero estuvo bien porque me dio pase a hacer el pan. O sea, me di cuenta que el proceso de hacer el pan es un proceso mucho más meditativo que la presión y la adrenalina de la cocina. O sea, Claro. es más prolongado y son las mismas horas, o más horas, de hecho, pero no hay la presión de saca el platillo ya, Sí. sino necesitas respetar los procesos y Sí. los tiempos. Ya. Sí, que justo eso, ¿no? Nunca sabemos qué te va a ir llevando a qué, ¿no? O sea, pero ya en retrospectiva como que lo puedes ir viendo y diciendo, si no hubiera hecho esto, no hubiera conocido esto y no hubiera, ¿sabes? O sea, como que ya viendo para atrás puedes darte cuenta que tal vez no decidiste quedarte con el tema de las cenas, Sí. pero que sí aprendiste el pan, ¿no? Entonces dijiste, ok, por aquí puede ser. Entonces, eso es, ahí empiezas a hacer el pan, y ya entonces decides como que emprender. ¿Cómo es cuando pasas de hacer el pan tú por tu cuenta a ya emprender una marca? Estudio Wicca te hace tu No branding. el primero. ¿No? El primero no. El primero es que yo lo empecé a hacer, no sé por qué, estaba en una noche contemplando si hacer más cenas o aventarme a hacer el pan. Y estaba así, yo estaba en un estado muy deprimido por la muerte de mi papá. Claro. Entonces me estaba costando mucho dormir en ese entonces, salir de la casa me costaba. Entonces hacer las cenas con esa presión y todo eso en ese estado también le añadía Sí, mucho más peso. Entonces fui eliminando cosas que me causaban no querer salir de la casa. Y el pan, vi que sí. Cuando pensaba en hacer pan, sí me daban ganas de salir de la casa a hacerlo. Sí. Y dije, órale. Entonces me metí a Canva o no sé qué. Sí. Hice, por la historia que te conté de mi papá, le puse el apellido, que para mí es un intento de homenajear a mi herencia, o sea, a mi familia y de dónde vengo. Entonces no es de, sí, yo soy Dudet, sino hay Dudets más chingones que yo antes que yo. Entonces quiero hacer el mejor pan posible por lo que ellos hicieron, ¿no? Claro. Y entonces lo hago en Canva, le pongo Dudet porque no se me ocurría nada más y mi motivación era homenajear a mi familia. Y abro la cuenta de Instagram y dije, bueno, ya. O sea, fue en octubre del 2019. Ya. Entonces, ahí yo empecé con hornos prestados. No tenía horno, no tenía mesa de trabajo, no tenía nada. Sí. No tenía mezcladora, no tenía... Todo lo hacía a mano. O sea, mezclaba la harina, todo a mano. Y horneaba en restaurantes de amigos en sus horas muertas. Ya. Entonces, antes de que empezara servicio, yo iba a su restaurante con mis bolas de masa, los metía en su horno y
y ya me iba y empezaba el servicio de la cocina. Que digo, no sé para ti cómo sea ahora que lo ves hacia atrás. Yo hubo un tiempo que me acuerdo que cuando terminé la universidad, yo estoy en Mérida y me regresé a vivir aquí a Cancún. Y en algún momento se me ocurrió hacer playeras. Que digo, no es nada original como diseñador gráfico. Todo el mundo queremos hacer playeras. Siempre está este sueño de hacer playeras. Y dije, bueno, voy a hacer unas playeras como deportivas con frases así padres. Y entonces investigué técnicas y entonces el recorte vinil me permitía hacer una pieza. No era tan barato como la serigrafía, pero me permitía hacer una pieza. Y entonces dije, ok, así no tengo que tener tanto inventario y puedo ir como que probando el mercado y tal, ¿no? Uh-huh. Y luego hice un pedido de las playeras, que las playeras sí las tenía que comprar como en volumen. Yo tenía un trabajo en una agencia de publicidad como diseñador gráfico y esto lo hacía pues en las noches y así en mi casa. Y recuerdo que pedí las playeras y por un descuido, me habían mandado 2 muestras y las que pedí, las pedí de las que no quería pedir. O sea, me llegaron 2 y dije, estas están bien padres, estas están bien chafas. Y cuando hice el pedido, hubo ahí, pedí las chafas, pero yo las pedí. O sea, ya cuando me llegaron las vi y dije, estas son las que no me gustan. Y entré al correo y todo y vi que yo había pedido esas y dije, no puede ser, ¿no? O sea, por estar pensando en otra cosa. Sí. Entonces dije, ahora, ¿cómo le hago para sacarlas, no? Entonces dije, bueno, había comprado una plancha para planchar el vinil, pero igual una plancha usada, cero tecnológica, no tenía termómetro, a veces funcionaba, a veces no, y así un rollo. Y recuerdo que, o sea, a lo que iba con esto es que, o sea, cosas que hacía antes, que ahorita como que dirían, no manches, o sea, no, ni siquiera tendría el valor de hacerlo, ¿no? Sí. O sea, como que digo, ¿qué valor tenía? Sí. Entonces fui a un CrossFit y así de que literal me paré afuera del CrossFit y pues yo nunca he sido, o sea, nunca he hecho CrossFit, de hecho, y tampoco he estado como que, pues digo, haciendo ejercicio normal, ya sabes, pero no era como de la comunidad o algo así, o que conociera a alguien. Y así después de la clase como que les decía, hola, estoy vendiendo estas playeras y les daba flyers y así, o sea, como no sé, pero ahorita digo, qué difícil, sí. O sea, como que toda mi admiración para el Leo de esos años, sí. Y para sacar esas playeras. O sea, y para quedar tablas, ¿no? O sea, porque ni siquiera era que estuviera haciendo un dineral. No perder nada más. Exacto, pero para no perder y que pues las playeras no se desaprovecharan. Y al final, no recuerdo si alguien me compró alguna, pero el dueño del CrossFit me dijo, la próxima, no sé, en 2 semanas vamos a tener una competencia, haznos las playeras. Y así fue como saqué todas esas. Le dije, mira, pues tengo esta playera, tal, como que levanté el pedido y me dijo un güey a todísima madre y me dijo, perfecto, te mando el logo del CrossFit y todo y como las hacía en vinil, creo que además las podía personalizar. Fue un dolor de cabeza hacerlas porque eran un buen y uno por uno. Exacto, te digo que la plancha a veces servía, a veces no, entonces estaba haciendo una y desvelándome, una locura, pero bueno, la saqué ya, ¿no? Y me imagino que un poco así viendo para atrás, tú recuerdas esos días de ir a otros hornos y todo y dices, no manches, ¿cómo lo hacía? Estaba muy idiota. Y sigue siendo malo, o sea, mi logística es pésima. Sí. Por el equipo, o sea, las herramientas que tienes, o sea, aquí los micrófonos y todo, te ayuda a hacer el mejor trabajo que puedes en ese momento, ¿no? Entonces las herramientas son súper importantes y te ahorran tiempo, te ahorran energía, especialmente en algo tan físico como la cocina o la panadería, ¿no? Entonces sí, era una locura. Yo mezclaba en la mañana la masa, lo fermentaba, hacía todo el proceso y me ves a la 1 de la mañana manejando hasta Álamos, sí. Porque ahí había una señora que me prestaba su horno y iba a Álamos y en su bodega tenía mi mesita ahí de madera así toda chafa y ahí boleaba la masa, o sea, porcionaba y boleaba y los metía en un refri que la señora tenía en su bodega. Y después me metí a su casa la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, para hornear. O sea, era una logística total. Y yo vivía sí, pues ahí en Portalleres. Entonces iba de Talleres hasta Álamos a la 1 de la mañana. Y
¡Qué locura! Solo para hacer 4 panes, ¿no? O sea, era una tontería que cualquier emprendedor te diría, güey, no. O sea, vas a Shark Tank con ese pitch y te dicen, eres un imbécil, güey, ¿qué haces? Y sí, parte de mi logística ahorita he crecido la logística de un panadero casero, pero solo lo hice más grande. Entonces es súper ineficiente. Sí. Y solo son más horas. O sea, ahorita estoy horneando 6 a 7 horas de manera bajo el sol, ¿no? O sea, en un patio. Sí. Y sigue siendo una tontería. O sea, es ineficiente, me cansa más de lo que debería. Sí. Pero parte de mí siente que lo tengo que hacer. Sí, y que digo, no, o sea, sí, ahorita viendo hacia atrás dices, pues muchas cosas las hacías mal y ahorita tal vez tengas muchas cosas que puedes en tu mente pensar cómo mejorar, Sí. pero que creo yo que es parte del proceso, ¿no? Claro. Y por ejemplo, hablando nuevamente de este proyecto, pues sí, cuando lo estaba empezando, digamos que es el primer, o sea, me tomó 5 años decidirme a hacerlo y como que encontrar el espacio y todo para decir, ok, ya puedo tener un podcast. Pero también digo, siempre se puede mejorar, ¿no? O sea, de que, en vez de estos soportes para micrófono, tener unos articulados y tal, pero estos cuestan $500 y los otros cuestan $2,500, ¿sabes? Entonces, como decir, bueno, ahorita, por este momento, y seguramente no sé, en un año voy a voltear para atrás y decía, güey, ¿cómo podía grabar con esa madre? O voy a descubrir algo que en este momento no sé que estoy haciendo mal. Sí. Y ya así es como vas creciendo, ¿no? Pero sí tiene que, o sea, sí es muy valioso tomar ese salto de fe y decir, bueno, o sea, con esto tengo que empezar, con esto tengo que hacerlo y ya sobre la marcha, ya teniendo clientes, decir, bueno, pues ya alguien lo está comprando, quizá ese primer precio que puse aleatoriamente, ahora ya medio lo puedo calcular y decir, bueno, sí se venden tantos a la semana y sí funciona esto, porque al principio creo que tenemos muchas tanto expectativas como miedos como todo y tú crees que va a pasar, tú crees que no sé, que van a pasar cosas buenas o malas, pero ya hasta que lo haces dices, ok, esto sí está funcionando, esto no, y como que ya puedes ir corrigiendo, ¿no? Y seguramente así le vas a ir haciendo, ¿no? Y mejorando poco a poco. En mis días un poco más optimistas, digamos, sí veo todo lo que, como dices, cómo empecé manejando de horno en horno y pidiendo favores y haciendo todo a mano y digo, no manches. Y ahorita ya tengo más equipo, o sea, tengo una mezcladora, tengo una que me lo ha comprado el mismo pan que hacía, o sea... Claro. Entonces, en ese sentido sí veo un avance. Es mucho más lento de lo que uno quisiera. Sí. Porque, como te mencioné, he visto panaderías grandes como la de mi papá o como la de otros artesanos que tienen un equipo súper chido. Y digo, ay, no manches, qué buena vida tienen, ¿no? Pero... Sí, que siempre nos pasa, ¿no? Que entras a YouTube y dices, ok, voy a buscar un micrófono y encuentras así el mejor de lo mejor de lo mejor. Entras a Amazon, ves el precio y dices, ok, no, a ver, todavía. El segundo mejor, ¿cuál es? ¿No? Bueno, el 10º mejor. Sí. Y eso es un poco pues la maldición de nuestra generación de tener tanta información y conocer tanto y que puedes googlear o ver en un programa, mira, ahí utilizan tal mezcladora, esa es la chida, ¿no? Y esa es la que quiero, pero pues ves tu realidad y obviamente ahí no ves que tal vez les tomó 10 años en llegar a tener esa mezcladora totalmente. y realmente poderla aprovechar, ¿no? O sea, porque creo que también a veces cuando lo tienes todo, pues no lo valoras y ni lo sabes utilizar, ¿no? Entonces, mucho, o sea, por ejemplo, ahora que empecé esto, pues la grabadora es la primera grabadora que tengo, ¿no? Entonces, quizás si hubiera tenido esta no es para nada una mala grabadora, pero si hubiera tenido una más heavy, tal vez pues ni siquiera me hubiera costado más trabajo aprenderla, ¿no? Claro. Entonces, al final como que también esas limitaciones de alguna forma te van
te van, por ejemplo, esta grabadora solo tiene 2 entradas y eso me hizo invitar, por ejemplo, a Estudio Wicca por separado, ¿no? Claro. Invité a Jimena y luego invité a Andrea. Claro. Y eso a mí me gusta porque puedo conocer la historia de Jimena y la historia de Andrea, que tal vez si hubiera tenido la posibilidad de tener 4 micrófonos, las y invitabas el presupuesto, ajá, e inclusive ellas decían, no, pues vamos las 2, y yo, pues sí, pero en este caso es de que ni tengo los micrófonos ni Claro. la grabadora tiene las entradas, entonces esas limitantes también pues sí, de alguna forma te dan identidad y decir, bueno, pues eso es lo que me forma. Hay una historia muy chistosa que alguna vez leí que no sé, van a cocinar un platillo, un pescado, y entonces pues la señora lo parte a la mitad, ¿no? El pescado, no sé qué era, ¿no? Y no sé, su amiga le pregunta, ¿por qué lo haces así, no? Y dice, no, pues es que así lo hacía mi mamá, ¿no? Así me enseñaron a prepararlo. Y luego van con la mamá y le preguntan, ¿por qué lo cocinan así? No, pues es que a mi abuela así me lo enseñó. Y le preguntan a la abuela y la abuela dice, es que mi sartén era muy pequeño y lo tenía que partir. y muchas veces hacemos cosas que en realidad no sabemos por qué, pero que eso te va definiendo, ¿no? Entonces la abuela pues era lo que tenía y se adaptó. Y armó la tradición. Y armó una tradición, ¿no? Sí. Sí, totalmente. O sea, y no solo eso, sino vas aprendiendo a valorar el equipo que te facilita las dificultades que te va presentando en la etapa que estás, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, también en mis días más optimistas, soy autodidacta. O sea, yo sigo diciendo muchas veces que soy más chef que panadero, porque sé cocinar más cosas de las que sé hornear. Sí. Ahorita estoy limitado a un estilo de pan muy particular y solo hago eso, ¿no? O sea, es como un restaurante que solo sirve tacos de canasta. O sea, pero yo hago pan de masa madre, ¿no? Y hogazas en particular. Entonces, en mis días más optimistas yo me digo, pues gracias a los clientes que me han apoyado hasta ahora, me han pagado mi escuela. O sea, porque nunca fui a un lugar, nunca trabajé en una panadería, nunca tuve un mentor, nunca tuve un título. Entonces, todo fue por intuición y ensayo y error. Sí. Entonces, ellos con su apoyo me permitieron enseñarme a hacer pan. Sí, ¿no? y crecer. Y ahora que mencionas o sea, en Dudet, en tu panadería, digamos, ¿qué tipos de pan haces? O sea, ¿haces pan hogaza? El tipo de pan es hogaza y es de masa madre, ¿no? Sí, hogaza campesina. Okay. En México se conoce de esa manera. Sí. Y es de masa madre. Y lo que cambia son los tipos de harina que uso en cada una. Y esas son las versiones que tengo. Pero todas son el mismo estilo. Ok. ¿Y cuáles son esas harinas o esas versiones? El que llamo tradicional es mayormente harina blanca con un porcentaje bajo de harina integral solo para añadirle aroma y notas, ¿no? Uh-huh. De ahí hay la misma masa, le incorporo arándanos y nuez, que yo sé el por qué a la gente le gusta ese, y es porque el primer pan bueno que hubo en Cancún, o de alta calidad que hubo en Cancún, fue la que traía Costco de Los Ángeles, que se llamaba Brea, que de hecho ella tiene un episodio de una de las series de Anthony Bourdain que se llama Mind of a Chef, creo, y ella empezó Brea Bakery, es una chef en Los Ángeles. Y Brea Bakery, ella ya que lo creció a un nivel muy grande, se lo vendió a una cadena internacional, y ellos le vendían el pan a Costco. Wow. Y Costco lo tenía aquí en Cancún. Y el que tenía era una hogaza campesina de arándanos y nuez. Órale. Entonces la gente cuando probó mi pan me dijo, me recuerda al de Costco que tenía arándanos y nuez, y me lo empezaron a pedir. Y dije, bueno, está bien. Entonces es como el simulacro de lo que ellos se acuerdan de Costco, ¿no? Ya. Esa es, entonces tienes el tradicional, de arándanos y nuez. Sí, el integral, que es como al revés del blanco, o sea, el tradicional, sino es mayormente harina integral y un poquito de harina blanca. Y el de trigo y centeno, que ese es un porcentaje bajo de centeno, mayormente harina blanca, pero el centeno tiene un olor muy particular, especialmente el que le compro, que es a un señor de Chihuahua, que ahí tiene sus granjas con su familia.
Su centeno tiene un aroma súper dulce y está bien chido. Sí. Está bien chido. Y ahora, o sea, para aprender un poco a cómo comerlo, o sea, ¿cuál es la diferencia o cómo o por qué? Porque hay varias versiones y tú cómo lo disfrutas o cómo te gusta dividirlo, ¿para qué es cada uno? Pues ahí depende del gusto de cada quien al final del día. O sea, como los cafés que te puedo describir notas, también te puedo describir notas de los panes, ¿no? Entonces, cada harina que le metes cambia las notas y cambia los olores, los aromas. Entonces, por ejemplo, el integral sabe mucho no sé, ¿qué será? A grano, a cereal. Sabe mucho a cereal. Y tiene como que más grasas del mismo grano. Entonces, la miga es un poco más suave, más compacta, pero más suave también, por las grasas naturales del trigo. ¿Un poco más húmeda? Un poco más húmeda, pero no tanto por el agua, sino por las grasas. Sí. Y no son grasas que yo le pongo, sino del grano. Ya. Y por ejemplo, o sea, el de arándanos y nuez me imagino que el arándano le da un toque más dulce. Exacto. Y por ejemplo, ¿tú los mezclas con algún tipo de cocina? O sea, como decir, si voy a comer algo más salado, lo voy a utilizar así o... Claro. Ahí, por ejemplo, el de arándanos y nuez va muy bien con los quesos fuertes franceses, porque le corta, por ejemplo, un brie fermentado chido tiene un sabor medio amargo, medio ácido, medio así como intenso. Y el dulce le corta lo graso un poquito. O sea, como que te da una pausa o un reset del paladar que te permite comer más brie al final del día. Sí. Entonces, ahí dependiendo y cómo lo tuestes, con qué lo tuestas, si usas aceite de olivo o usas aceite de coco, si usas mantequilla, todo eso varía. Ya, ok. ¿Y siempre fueron estos diferentes? ¿Empezaste con uno y luego fuiste agregando? Empecé con el tradicional y después mediante lo que la gente me pedía es lo que hacía. Ya. Entonces empecé con el blanco y solo hacía ese. Y después me dijeron, oye, ¿y no le puedes echar arándanos y nuez? Y dije, bueno, sí, está bien. Y ya le empecé a echar arándanos y nuez. Después, oye, ¿no tienes de centeno? Y ya empecé a hacer el de trigo y centeno. Y, oye, ¿y no tienes no tienes integral? Y empecé a hacer el integral. Ya. Entonces así... Y ahorita como que esos 4 son los buenos. Sí, hice otros experimentos raros, ¿no? De chocolate, de salsa matcha, de aceitunas y hierbas. Eso suena bien. Sí, pero el problema es que ahí necesitas almacenar más producto y si no se mueve con la regularidad suficiente, le pierdes. Sí, el inventario, ¿no? El inventario. Sí. Y, por ejemplo, estos que les agregas arándanos y nuez o aceitunas y hierbas, ¿su conservación es distinta o duran menos, duran más? Es muy parecido. La masa madre es muy noble en el sentido de que dura más tiempo por la costra gruesa que tiene. Entonces la humedad dentro de la miga se mantiene más tiempo. Ok. Entonces lo que se va endureciendo es la costra, que de por sí ya es dura. Entonces no importa si se endurece un poquito más, pero la miga sigue húmeda y suave. Sí. ¿Y cómo recomiendas? O sea, ahorita que decías de cómo tostarlo, ¿a ti cómo te gusta tostarlo? O sea, en una sartén lo tuesto con aceite de oliva y... Sí, o así sin nada a veces. También ahí depende mucho de cómo lo vas a consumir. Por ejemplo, si va a ser con huevos, sí me gusta con mantequilla en el sartén. Claro. Si va a ser con mermelada y mantequilla o mermelada o, no sé, fruta, solo en el hornito eléctrico, que se caliente un poquito. Y así vas. Puedes hacer grilled cheese, puedes... Sí, de todo. Mollete si quieres. Sí. No, bueno. la neta sí está muy chido tu pan. Y ahora, ¿cómo? O sea, por ejemplo, ese es un buen punto que mencionabas que a veces lo vendes más hacia restaurantes o más como proveedor, no al cliente final. ¿Cómo has visto esa experiencia entre vendérselo a restaurantes o vendérselo al cliente final? O sea... Con los restaurantes ha sido difícil porque los chefs tienen una idea... Somos necios. Sí. O sea, tenemos ideas muy fuertes. Son personas muy opinionadas, o sea, que tienen opiniones muy fuertes.
Y a mí me gusta eso cuando la gente se topa con alguien con opiniones muy fuertes, a veces dicen, ay, qué pedo con ese culero es. Pero a mí me gusta porque en eso me desarrollé durante años. Y te das cuenta que no es personal, solo es una opinión fuerte. Sí. Y ya. Y tienen cosas que fundamentan esa opinión muchas veces. Especialmente cuando se trata de cerveza o comida o cosas de su ámbito, ¿no? Entonces, cuando lidias con restaurantes, ahorita muchos restaurantes se acercan y me dicen, es que quiero una baguette de este tamaño y de este tipo. Y yo le digo, no hago eso. Entonces, como esa dinámica de dos necios así de yo quiero esta así y yo le digo, no, yo hago esta así, ¿no? Entonces, los restaurantes que han aceptado el formato, porque el formato no es que yo quiera necesariamente, sino es lo que el equipo que tengo me permite. Sí. Entonces, los que aceptan ese formato están muy contentos con el producto. Y, por ejemplo, hay un café que se llama Valentina, que ellos hacen sándwiches y yo los visito y me dicen, desde que metimos tu pan, la venta de sándwiches ha subido. Claro. Y yo, pues qué chido. O sea, qué buena onda. Sí. Y es lo único que queremos. Al final es generar un ganar-ganar. Ellos respetan el producto que yo hago, eso mejora el producto que ellos ofrecen y los dos ganamos al final del día. Sí. Y con la venta directa al público es más pues un trato personal pues sí, de gente que ya te conoce, te va ubicando y sí, yo pues me imagino que te conocí tu pan a través de Instagram, o sea, que empezó pues sí, o sea, como porque además ¿por Wicca? No, no sé, alguien lo ha de haber compartido o algo así o buscando, porque además a Cancún al ser pequeño, yo creo que eres, si no el único, de los muy pocos que hacen pan de masa madre aquí, así de real, ¿no? O sea, así de fino. Creo que somos 3 en total. Entonces, tampoco hay como que muchas opciones, ¿no? Es como que eso también es como, o sea, además de que eres muy bueno, eres de los pocos, ¿no? Entonces, eso también es como que en cuanto empiezas a preguntar, pues rápido llegas a conocer, ¿no? Entonces, eso también está padre. Sí. Y el trato con los clientes ha sido padre. Es difícil, es un poco más difícil porque todos tenemos actitudes o personalidades distintas. Y a mí me cuesta ese lado de siempre tener la sonrisa y decirle sí. Perdón, la cagué. Sí. Aceptar que la cagué no tanto, pero sino el tratar con clientela siempre me ha costado un poquito porque siempre he estado detrás estoy en la cocina, no soy el mesero, ¿no? Sí. O sea, pero esas personas a veces te abre a conocer personas muy chidas porque ellos valoran lo que estás haciendo y te ofrecen ayuda para mejorar lo que estás haciendo. Sí. Entonces, sí, y que al final un poco creo que es muy probable que si a alguien le gusta el buen pan, también le gusta el buen vino, también le gusta el buen café. Entonces, si a ti te gusta y por algo lo estás haciendo, que nuevamente no es por hacer un negocio, sino porque es algo que te apasiona, entonces conoces a gente que también tiene gustos similares a los tuyos, ¿no? Sí. Entonces, a fin de cuentas, y digo, te entiendo perfecto porque como creativos es eso, ¿no? De que te quitas la gorra de fotógrafo y te pones la de atención al cliente y entonces es tratar con el cliente y pues prácticamente es otra, pues sí, es otra disciplina o es otra habilidad. Otro músculo. Exacto. Sí, entonces sí, te entiendo perfectamente. Y retomando un poco el tema de la gastronomía en general. Sí. Ya esto es un poco a nivel más personal. Yo siempre... o no siempre, pero últimamente me ha interesado más como el tema de conocer restaurantes y tal. El año pasado estuve en Oaxaca, tuve la oportunidad de ir a algunos buenos restaurantes. Fui a uno que se llama, Casa Oaxaca, que es es muy bueno. Probé la tostada de insectos que tiene como que premios, deliciosa. Y más ya es institución ese restaurante. Sí, no, yo lo conocí porque el chef
Hicimos unos documentales, entrevistas para Hotel Xcaret Arte con Carlos y pues yo estaba ahí y entrevistamos a los chefs y el chef de Casa Oaxaca estaba acá, entonces lo entrevistamos con toda su historia y habló de Oaxaca y todo y como que de ahí me empezó a llamar un buen la atención de conocer, estaba como que mucho el auge del mezcal y entonces era como wow, quiero ir a esa zona, ¿no? Entonces luego fui a ese restaurante, muy padre, muy rico. Estuve en uno que se llama Pitiona, que no recuerdo el nombre del chef, pero qué locura. Me acuerdo una tostada, que era una entrada, una tostada de ribeye, que estaba así, pero brutal. Sí. O sea, que la probé y eso es tal vez no tengo el vocabulario para expresar lo que, de hecho me acuerdo que ahí yo le decía a la mesera, qué increíble, sabe riquísimo, tiene tal cosa, y me decía, no. Y yo, ok, bueno, ¿no? Y así, ¿no? Como que con todos los platillos lo intentaba yo adivinar y me decía, no tiene nada de eso, pero qué bueno que te gusta. No pasa nada. Pero justo eso, o sea, el más reciente que fui que me sorprendió mucho, fuimos a Bacalar con mis hermanos. Y nosotros aquí crecimos en Cancún y un amigo de mi mamá, su hijo, iba en la misma guardería que nosotros, Ricardo Méndez. En ese momento era Ricardito y ¿sabes por qué el papá se llama Ricardo también? Y tiene en Bacalar un restaurante que se llama... ¿Qué apodo tiene? Ahorita te digo, pero tiene un restaurante que se llama Macario. Sí. Tuca, ¿no? Tuca. Ajá. Algo así. Sí, algo así. Sí lo conozco. Trabajó con Yair en Taca, la Casa Jaguar. Taca, sí, creo. Sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, íbamos a ir a Bacalar y pues yo siempre a donde vamos como que busco, ¿no? Como que lugares con onda y empiezo a buscar en el Instagram y así como para encontrar lugares padres y cosas diferentes, ¿no? Y entonces... me topé con este restaurante y dije, y luego en un segundo recordé que mi mamá me había dicho que se había ido a vivir allá y que había abierto un restaurante y tal, ¿no? Entonces dije, tiene que ser. Y sí empecé a ver, o sea, de que no lo veíamos desde la primaria o algo así, empecé a ver el Instagram y ya encontré una foto de él y dije, huevo, es cabrón. Sí. Y ya les dije a mis hermanos, güey, hay que ir a cenar aquí. Fuimos a cenar. No mames la cocina, o sea, de que así me voló la cabeza. Estuvo increíblemente rico. Y eso, o sea, como que aquí en Cancún es difícil, la mayoría de los restaurantes pues más concurridos no precisamente destacan los chefs, ¿no? Sino que es más como un tema de entretenimiento, más como, pues sí, como la zona hotelera que está muy hacia el servicio y que es como espectáculo, más que como propuesta de un chef. Y he notado mucho esa dualidad, ¿no? Hay restaurantes que son muy buenos negocios o que los abren como muy buen negocio, que hay toda una fórmula. Exacto, toda una fórmula, un grupo de inversión, o sea, todo un tema. Y los otros que son con los que más me identifico, que son como pues chefs que están empezando y tal, y que les como que traen una propuesta y tienen unas ganas, ¿no? De hacerlo. Hay una voz detrás. Exacto. Y eso es a mí lo que me llama la atención. Cuando fui a Oaxaca, yo leí de Pitiona y a pesar de que no conocía al chef, pero se hablaba del chef y los artículos hablaban del chef y de que traía mucha propuesta y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me gusta. Sí. Aquí, por ejemplo, conozco desde muy pequeño al chef Octavio, del Kiosco Verde, que mi hermano creció con él. Bueno, crecimos todos conociéndolo porque estudiaba con mi hermano mayor. Sí. Entonces, tenían una banda y tocaban ahí, íbamos a los ensayos ahí ahí al lado del kiosco. Sí. Y nosotros además vivíamos en Puerto Juárez, entonces nos quedaba perfecto. Entonces siempre comíamos ahí y ya, bueno, eventualmente que él se dedicó también a la gastronomía, pues como que tomó el restaurante y empezó a hacer estas cosas innovadoras, ¿no? Que al principio yo no las entendía y yo decía, bueno, pues no sé, un ceviche y un pescado frito, que era lo que siempre comía ahí. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita tienen una pizza de ostión ahumado que es una locura. O sea, que a mí me encanta y es algo, pues, nunca lo había probado yo o no es algo que ofrecen en los restaurantes de mariscos aquí. Sí. Entonces, ese tipo de cosas se me hacen muy chidas. En tu experiencia,
O sea, en general, los mejores restaurantes que hayas tenido oportunidad de estar aquí o en el mundo. Sí. Y aquí en Cancún, ¿cómo ves? ¿Qué me pudieras recomendar? En Cancún, en parte te dije que mi tipo de consumo cambia dependiendo de dónde estoy y cuánto estoy ganando, ¿no? Sí. Entonces, ahorita en Cancún, más que nada, a mí los lugares que me llaman son lugares que son artesanos parecidos, que están en situaciones parecidas a mí. Entonces, hay 2 pizzerías en Cancún que para mí son muy buenas, que son Mimo aquí cerca y Frontonis cerca de donde vivo. Sí. Entonces, esos 2 están haciendo un trabajo muy, muy chido. Tienen fuertes distintos para mí. O sea, son estilos de pizzas diferentes y o sea, el paladar, el sabor es distinto. Sí. Aunque las 2 sean pizzas. Y el otro es mi amigo cervecero que se llama Fermín, de Puerto Juárez. Entonces, esos tipos de lugares son lugares que solo hacen una cosa o 2. Sí. Pero una la hacen muy bien. Entonces, ese tipo de lugares son los que yo he encontrado en Cancún que a mí me llaman la atención. Más que un restaurante. Porque el restaurante aquí en Cancún me he dado cuenta que el local es muy rotativo. O sea, yo ya roté mi lista de clientes en el tramo de 3 años casi, como 5 veces. Wow. O sea, muy pocos se han mantenido desde el principio hasta ahora. Sí. Entonces, es por muchos factores, porque en Cancún es una ciudad en la que la gente viene a hacer dinero. Sí. De afuera. O sea, vienen de muchos lugares del mundo para ganar dinero. Sí. Y no solo de afuera, no solo de otros países, pero de México también. Sí. Entonces tenemos gente de Oaxaca, tenemos gente del DF, tenemos gente de Chiapas, de Veracruz, de todas partes. Y vienen a hacer dinero. Entonces no tienen raíz, no vienen con la intención de hacer raíz aquí. Sí. Sino vienen a ganar y a donde el siguiente paso. Sí. ¿No? Entonces muchos clientes míos son gente de fuera que me encuentran, hacemos una relación bien padre y dicen, ¿sabes qué? Conseguí una chamba en Madrid, ya me voy. Nos vemos. ¿No? O sea, y bueno, ni modo, o sea, hasta luego, ¿no? Entonces, lo padre de eso es que después cuando regresan de vacaciones, me buscan otra vez. Ya. Entonces está chido, pero es difícil mantener una clientela cautiva que te ayude a que tu lugar sobreviva en las temporadas que tenemos como turismo. Sí. Entonces, por ejemplo, mi amigo cervecero, sus temporadas van muy de la mano con el turismo. Y las mías van más de la mano de cuando los locales salen de vacaciones. Sí. Entonces, porque tú le vendes más a locales y él más a turistas, exactamente. ¿no? Oye, ¿conoces ahorita me acordé de un restaurante que según yo es francés, que está, o sea, en la Yaxchilán, no sobre la Yaxchilán, pero entras... ¿Cómo? L'escargot. Ese. Sí, ya lleva... toda la vida. Sí, la señora era muy amiga de mi papá. O sea, la mamá de la dueña actual. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tal? Es bueno, ¿no? Hace mucho que no voy. Sí, yo fui hace no mucho y me pareció bueno. Sobre todo también eso, o sea, el que se mantenga pequeño, por decirlo de alguna manera, pues es una casa. Sí. También le da un romance, ¿no? Y es distinto y no sé, al menos comunica que no están como preocupados por hacerlo gigante, sino por brindar calidad. Exacto. Que eso creo que es muy importante y también la atmósfera te hace sentir mejor porque a mí me pasa en los restaurantes grandes y la zona hotelera y todo, que inclusive es incómodo, ¿no? O sea, para mí como que pareciera más pues sí, una aprobación de derroche de dinero más que de vengo por... Entiendo que pues la buena comida cueste, ¿no? O sea, y en Oaxaca no fueron cuentas baratas, pero no te hacían sentir así. Siento yo que iba más por la propuesta del chef, e inclusive el concepto del lugar y todo. O sea, como que sí, lo disfruté más. Aquí lo siento un poquito más superfluo, no sé cómo decirlo. Sí. Y entonces es para mí muy, muy padre este tipo de lugares pequeños. Sí, es que ahí es el enfoque, ¿no? O sea, una analogía de la cámara, ¿no? O sea, tú con la cámara escoges a qué enfocar y qué hacer borroso. Sí. O puedes, ¿no? Con ciertos lentes y todo esto. No sé mucho de fotografía, pero eso... Vas bien. Entonces, cada negocio en general también son decisiones que toma de a qué darle el enfoque. Sí. Porque no se lo puedes dar a todo. Sí, totalmente. A menos de que seas ese restaurante de 3 estrellas Michelin que
Para conseguir las 3 estrellas Michelin se lo tienes que dar a todo. Claro. Pero si solo quieres tener un restaurante o un negocio, tú vas haciendo el lente a qué quieres. Sí, tienes tu ecualizador y le vas diciendo, bueno, si le metemos más a la cocina, tal vez vamos a bajarle a otras cosas, pero dependerá de qué más te interese. Y al final un restaurante también es un negocio y es totalmente válido que alguien diga, no, pues, o sea, yo lo estoy haciendo por negocio, porque quiero generar empleos y quiero generar Está bien. Está toda madre, ¿no? Pero sí, lo que en este caso estamos hablando, igual en la misma escuela, en el mismo salón que mi hermano, bueno, no sé en el mismo salón, pero de la misma generación, estaba Daniele, que es de Casa Rolandi. Sí. Y también o sea, creció con mi hermano igual a toda madre y así. Igual se me hace es un restaurante de toda la vida, igual me gusta. Y me gusta que se conserva como pues tradicional. Igual, tradicional. Eso creo que también está es súper padre. A mí me encantaría que Cancún empezara a tener más negocios así. O sea, mi apuesta es que yo me vuelva algo así eventualmente. Sí. Es la meta, ¿no? Ser como una institución de Cancún para la gente que ya se está arraigando acá. Que cuando vas regresando a lo de los enfoques, cuando vas a la zona hotelera y vas a restaurantes de grupos, como Grupo Andersons, que son geniales, son unos genios en lo que hacen. Sí. O sea, saben perfectamente lo que están haciendo y lo que están ofreciendo y cómo y por qué y todo lo tienen medido. O sea, es una logística impresionante. Pero si te das cuenta, todo el concepto te distrae del plato. Sí. O de dónde viene. O la historia detrás del platillo. Sí. Sino te ponen show, te ponen luces, te ponen música, te ponen un bailarín, te ponen, no sé, la estética del restaurante es súper bonito para que estés viendo hacia otros lados en lugar de lo que está en el plato. Sí. Y los lugares como Frontoni o como Escargot o todo eso no te distraen del plato. Sí. O sea, entonces... Sí, de hecho la experiencia en Frontoni está a toda madre porque pues aprendes y estás ahí, si te sientas atrás en la barra. Platicas con él. Ajá, platicas y pues sí, te cuenta todo, te explica y todo. O sea, es como, eso es obviamente para nosotros que somos más bohemios y más, ¿sabes? Como artistas, pues nos encanta eso, ¿no? Al menos a mí me encanta y es como que tiene más sustancia, digamos, ¿no? Hay una historia. Al final del día. Están contando una historia. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso al final creo que está muy chido. Sí, sí, al final los humanos aprendemos a través de historias. O sea, si ves lo más viejo que tenemos, son historias. Sí. No edificios, sino, bueno, edificios algunos, ¿no? Ciertas pirámides o sitios arqueológicos. Pero más que nada son libros, ¿no? O sea, la Biblia... los mitos prehispánicos, todo esto son historias. Sí, que recientemente como que tomó un auge el tema del storytelling y mucho orientado hacia la mercadotecnia, pero la verdad es eso, que estamos haciendo un podcast, ¿no? O sea, se trata de contar historias. Claro. Y es como cómo nos cautiva y cómo nos interesa, porque es una manera en la que nos comunicamos y de la cual podemos aprender muchísimo, ¿no? O sea, y nos relacionamos, y no solo eso, nos enseñan cosas. Sí. Como dices, podemos aprender, y no solo eso, pero te puede dar pertenencia también. Sí, y es una manera práctica de ir llevando una información de generación en generación. Exactamente. ¿No? Ok, ¿algo más que queramos agregar? Pues no sé, Sí, creo que estuvo muy buena. Sí, pues digo, la neta, felicidades por lo que estás haciendo con el pan. Es muy chingón. Digo, sabes que no suelo comer mucho pan, no. pero el tuyo ya lo he probado y la neta me encanta. Y cuando sobre todo como más por estas épocas, por diciembre, que me relajo un poco con mi dieta, lo consumo y sí, definitivamente es algo que recomiendo mucho, es excelente. Y sobre todo, como bien dices, el hecho de que hay una historia detrás y de que lo haces con una pasión, y ahora que conozco más como que todo lo que te ha llevado a esto y todo el trasfondo, o sea, no mames, esto está mucho más chingón, ¿no? Bueno. Entonces, pues bueno, ojalá a todo el mundo le haya gustado. No sé si quieras agregar algo más. No, pues está muy chido tu proyecto, man, y
A darle, ¿no? A darle, sí. Venga, pues este fue el capítulo número 6. Muchas gracias por ser parte de él y felicidades. Gracias, man. Venga.